Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Hola mis queridos hermanos, qué gusto poder saludarles y poder tener la oportunidad de compartir con ustedes la palabra del Señor. Quiero enviarle un saludo a todas las personas que nos escuchen por redes sociales, en nuestros distintos canales. Si ustedes están en cualquier parte del mundo, es un gusto poder tenerlos aquí con nosotros. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guatemala en Iglesia Cristiana Jesucristo. Y para todos los miembros de Iglesia Cristiana Jesucristo también sean bienvenidos. Es un gusto poder estar con ustedes. El tema que queremos abordar este día es la importancia de una visión eterna. La importancia de una visión eterna. ¿Qué tan importante es que como cristianos y como hijos de Dios desarrollemos y tengamos en nuestro corazón una visión como la visión de Dios? La palabra del Señor dice que así como los cielos son más altos que la tierra, así también los pensamientos del Señor son más altos que nuestros pensamientos. Y el Señor Jesús nos dice que su deseo es perfeccionarnos para que nosotros, que somos discípulos de Cristo, lleguemos a ser como nuestro Maestro, el Señor Jesús. Nosotros hemos sido llamados a tener una visión como la de nuestro Padre Celestial, como la de Cristo Jesús y como la del Espíritu Santo. Hemos sido llamados a pensar como nuestro Dios lo hace. Hemos sido llamados a ser como nuestro Maestro y nuestro Señor. Y es por eso muy importante que tengamos una visión eterna. La visión de nuestro Dios no es como la nuestra. Así como los cielos son diferentes de la tierra, así la visión de Dios es distinta a la nuestra. Y nosotros debemos caminar y acercarnos y ser perfeccionados en esa visión. Imagínense cómo serían las cosas si Dios pensara y viera las cosas de la manera en que nosotros lo hacemos. Nuestra vida sería muy distinta. Imagínense si Dios pensara como nosotros. Viviríamos en un lugar horrible. Pero Dios es un Dios perfecto, un Dios bondadoso, un Dios amoroso y tiene una visión a muy largo plazo.
Y como hijos de Dios debemos también desarrollar y mantener una visión de la eternidad. Una de las cosas que yo me doy cuenta cuando estoy hablando con personas en la iglesia, con cristianos, no solo recién convertidos, pero también cristianos que ya tienen bastante tiempo de conocer al Señor, es de que todos en algún momento nos confundimos acerca del tiempo de las cosas. A mí me gusta mucho hacer analogías y una de las elementos más importantes de la naturaleza es el tiempo. Si alguna vez recuerdan ustedes cuando estaban en la escuela y les estaban dando la clase de física fundamental, como la llamamos a veces, y cuando les estaban enseñando las leyes de Newton, cuando les decían la ley de la gravedad, la ley de la aceleración y todas esas cosas de que quizás ya hemos olvidado, pero que están por ahí en alguna parte de nuestro cerebro, había siempre un elemento muy importante en la gran mayoría de fórmulas, y era el tiempo. El tiempo. Vivimos bajo un tiempo. Dios nos creó para vivir bajo tiempos. Vemos en el Génesis que cuando Dios creó el cielo y la tierra, Él determinó que el firmamento, las estrellas, la luna, el sol, nos sirvieran a nosotros para llevar la cuenta del tiempo. Somos personas y seres temporales. La misma palabra de Dios lo dice, que un día nacemos y al otro día ya no estamos. Que somos como la hierba del campo que perece. Y así nosotros hemos venido a este mundo preparados para un tiempo específico. Sabemos de que hemos nacido y desde muy pequeños empezamos a ver la muerte en otras personas y en otros seres vivos. Y así nos acostumbramos a la idea de que nuestro tiempo es limitado y que puede ser muy corto. Es más, en las iglesias normalmente predicamos acerca de lo temporal que somos, porque esto nos ayuda a aprovechar el tiempo correctamente, a entender que tenemos un tiempo definido sobre esta tierra y que la Biblia nos anima a hacer buen uso de ese tiempo. Sin embargo, si nos olvidamos de la eternidad y la manera en que Dios mide el tiempo, entonces podemos caer en tener una mente muy terrenal, una mente muy temporal. Y Dios quiere que también tengamos una visión eterna. No quiere que nos quedemos con la idea de que todo va a suceder únicamente mientras vivimos. Y esto es lo que vamos a empezar a ver hoy. ¿Por qué es tan importante que tengamos como cristianos una visión eterna? En el momento en que nacemos, debemos esperar la muerte. Pero en el momento en que nacemos en el Espíritu, es decir, en el momento en que experimentamos el nuevo nacimiento del cual nos habla Cristo, en ese momento debemos esperar una vida eterna. Una vida eterna. Ya la muerte no nos afecta. La muerte la empezamos a comprender aún desde antes que conozcamos a Cristo o que tengamos a nuestro encuentro con Cristo. Pero es muy importante saber que si ya hemos venido a los pies del Señor, que si ya hemos tenido un encuentro con Jesús, y ya hemos podido entender que Cristo es nuestro Señor, entonces nuestra visión ya no termina en el momento en que morimos, sino que continúa para siempre. Y si tú estás escuchando esto y aún no tienes una relación con Cristo y aún no tienes esa idea de qué va a pasar con tu vida el día que mueras, yo te animo a que busques a Jesús, a que ores, a que si no tienes una iglesia, a que busques una iglesia y que pidas que te muestren, que te enseñen acerca de Cristo, acerca de Dios, acerca de tu Creador. Y de esa manera ya no veas tu vida limitada por lo que te sucede en esta tierra,
sino que tu vida pueda tener una visión que vaya más allá de tu respirar en este mundo. Entonces, como cristianos, ¿qué tan importante es que tengamos una visión eterna? Bueno, la palabra de Dios relaciona nuestra visión con la fe. Y eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer parte de este capítulo sumamente importante de la Biblia que nos habla acerca de la fe, pero quiero que observemos cómo nuestra fe se fundamenta en una visión eterna. Dice así en Hebreos capítulo 11 y verso 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Muchas de las cosas que van a pasar en la eternidad son cosas que aún no las vemos. Muchas cosas que van a suceder después que nosotros perezcamos, pues no las vemos. Pero es importante que las creamos por la fe. Para tener una visión eterna tenemos que tener la fe de que esas cosas van a suceder, la certeza de que lo que Dios nos habla en su escritura, en la palabra de Dios, va a suceder. Y dice así en el versículo 2 de Hebreos 11, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, desde la antigüedad se ha practicado el tener una visión eterna, el tener una fe. La importancia de tener una visión eterna es que nos va a ayudar a desarrollar un buen testimonio. ¿Por qué? Porque ya no vivimos para las cosas de este mundo, vivimos para las cosas que van a suceder por la eternidad. Y eso nos ayuda a tener un buen testimonio. ¿Qué es lo que corrompe nuestro testimonio? Bueno, corrompe el poner nuestra visión en las cosas terrenales. Por eso Cristo nos anima a que pongamos nuestro tesoro en el cielo, en la eternidad, para que ahí también esté nuestro corazón y para que también podamos enfocarnos en lo que es de buen testimonio, es decir, en las cosas que perduran. La santidad es algo que perdura para siempre. El buen carácter es algo que perdura para siempre. Los frutos del Espíritu que se desarrollan en nosotros perduran para siempre. Las almas que vengan al Señor a través de nuestro testimonio perduran para siempre. Las cosas importantes son aquellas que perduran para siempre. Así que tengamos mucho cuidado en esto. Y seguimos leyendo ahí en el verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nuevamente, parte de tener una visión eterna es creer y tener certeza en lo que no podemos ver, pero que está allí. La palabra de Dios nos dice de que lo que no vemos es más real que lo que vemos ahorita. ¿Por qué? Lo que vemos ahorita todo va a desaparecer, lo que vemos con nuestros ojos naturales. Esta ropa va a desaparecer. Este púlpito de madera va a desaparecer. Este muro que ven aquí atrás va a desaparecer algún día. Todo lo que vemos con nuestros ojos naturales va a desaparecer. Incluso nuestro cuerpo, estas manos, todo va a desaparecer. Y en el día de la resurrección, dice la palabra del Señor, se nos darán cuerpos nuevos. Cuerpos nuevos. Así que aún nuestro cuerpo va a desaparecer. Por lo tanto, debemos comprender de que una visión eterna conlleva creer en cosas que no vemos ahorita, pero que son ciertísimas y existentes, más aún que las que vemos ahorita. Continuemos, en el verso 4, ahora nos empiezan a dar ejemplos de la palabra del Señor, de lo que es tener esta vida, esta visión eterna, o la fe como lo vemos en este pasaje. En el verso 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín,
por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, veamos esto, aún habla por ella, aún habla por ella. Es decir, el testimonio de Abel aún sigue vigente y estará vigente por la eternidad. Vemos también en Apocalipsis que cuando llegan delante del Señor en el trono, está Juan, el apóstol Juan, viendo la visión del trono de Cristo, y dice que debajo están todos los mártires clamando al Señor. Y entre esos mártires está Abel. Él fue el primer mártir. Él murió por agradar a Dios. Su sacrificio a Dios causó su muerte. Y fue una muerte prematura. Él no vivió la cantidad de extensos años que vivían las personas en ese tiempo, pero él está por la eternidad agradando a Dios a través de su testimonio. Ahora veamos esto, cómo este ejemplo es muy hermoso, porque muchas veces nosotros como cristianos hacemos cosas que en este mundo nos van a traer persecución, nos van a traer calumnia, quizás vamos a perder amistades, quizás incluso perdamos cosas materiales debido al testimonio que estamos viviendo para Dios. Todas esas cosas que perdemos se van a perder de cualquier manera. Todo eso se va a perder. Pero lo que ganamos es eterno. Y por eso es de que Abel, se nos dice acá, ofreció ese sacrificio más excelente, porque él podía ver el impacto del sacrificio en la eternidad. Caín, por otro lado, no podía entender eso. Su preocupación estaba en las cosas de este mundo. Su preocupación de alguna manera estaba en la tierra. Simbólicamente, la Biblia nos dice que él era un labrador de la tierra. No tiene nada de malo ser un labrador de la tierra, pero creo que es una figura que demuestra cómo estaba su corazón. Su corazón estaba en las cosas de la tierra. Y parte de su condena por haber asesinado a su hermano fue vagar en la tierra. Vagar en la tierra. Y aunque él quisiera morir, no iba a poder morir porque dice que una marca estaba sobre él y nadie podría matarlo, sino que él viviría vagando por toda la tierra hasta el fin de su tiempo. Así que él puso su corazón en la tierra, su condena fue permanecer en esta tierra errante y pues más adelante probablemente él descendió al infierno. Por otro lado, Abel puso su visión en lo eterno, ofreció un sacrificio digno de un buen testimonio y eso le sirvió para la eternidad. Ok, sigamos adelante en el verso 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, ¿por qué tuvo Enoc un testimonio de haber agradado a Dios? Vemos en la epístola de Judas de que Enoc, desde la época del Génesis, antes del diluvio, Enoc había sido un profeta a quien Dios le había mostrado una visión de su segunda venida, de la segunda venida de Cristo. Y esta visión definitivamente impactó la vida de Enoc a tal punto que él vivió y se entregó enteramente al Señor y probablemente se dedicó a proclamar esta visión y esta profecía de la segunda venida de Cristo. Ahora, alguien dirá, ¿para qué estaba Enoc profetizando acerca de la segunda venida de Cristo si él estaba viviendo en una época tan lejana a la segunda venida de Cristo? Recordemos, él vivió antes del diluvio, él vivió antes de Noé y que vinieran después los patriarcas del pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Y la gente a quien él profetizó también vivían en una época en la que no verían la segunda venida de Cristo. ¿Para qué la predicó entonces? ¿Para qué profetizó al respecto? Porque lo importante era poner en él y en todas las personas que lo escuchaban una visión de lo que vendría en la eternidad. Y eso hacemos hasta el día de hoy.
hoy seguimos predicando sobre la segunda venida de Cristo. No sabemos quiénes de nosotros la van a ver. Quizás unos muramos, quizás otros no muramos. Pero lo que tenemos que tener certeza es de que va a suceder, y nuestra vida tiene que dar un testimonio digno de las cosas que han de venir. Debemos de poner nuestros ojos no solo en nuestro presente, sino también en el futuro que viene. Y esto nos dice aquí, ayudó a que Enoc tuviera un buen testimonio, la certeza de lo que vendría en la eternidad, y que él viviría esto en la eternidad con Cristo. Es muy probable, no lo sé, que Enoc sea de aquellos que vengan con Cristo en su segunda venida. Amén. Dice después en el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Veamos la importancia de creer en los galardones que Dios trae en la eternidad. Dice que Él es galardonador del que le busca, y que es importante que creamos que Él es. Hoy en día no vemos a Dios en la carne, como lo vieron los discípulos, como los discípulos que andaban con Jesús. Hoy en día no vemos con nuestros ojos al Señor entre nosotros. No vemos al Espíritu Santo con nuestros propios ojos, pero creemos de que Él está allí y que está con nosotros y que está en nosotros. De la misma manera debemos de creer en las cosas que vienen, en lo porvenir. Debemos de creer que no solo el Espíritu Santo está hoy con nosotros, sino que estará en lo que ha de venir. Esto es muy importante porque es lo que nos ayuda a agradar a Dios. No podemos agradar a Dios si no tenemos una visión, claridad y certeza de las cosas que están por venir. Sigamos leyendo en el verso 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Sigamos adelante en el verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Miremos lo que esperaba Abraham. A Abraham se le prometió muchas cosas, pero entre ellas se le prometió que la tierra donde él estaba sería de él y de su descendencia. Se le prometió también de que ellos vivirían y reinarían y gobernarían sobre esa tierra. Se le prometió que él tendría una gran descendencia, muy numerosa, muy numerosa. No solo como la arena del mar, sino como las estrellas del cielo. Se le prometió de que en su descendencia serían benditas todas las naciones. Pero ¿cuántas de esas promesas él vio cumplidas en su estancia en la tierra? Pues prácticamente ninguna. Se le prometió una descendencia grande y se le dio solo un hijo. Él pudo ver solamente a un hijo, que era el que iba a cumplir la promesa, Isaac, y a ese hijo él pudo todavía alcanzar a ver a 2 nietos. ¿No hubiera sido lo más lógico esperar que si él iba a ser engrandecido y si él iba a tener una gran descendencia, pues no hubiera sido lo más lógico que Dios le hubiera dado unos 10, 15, 20 hijos? Eso hubiera sido lo más razonable. Si a mí me hubieran dicho, bueno, el Señor te va a hacer un pueblo muy grande y te va a dar una gran descendencia,
yo pensaría, bueno, probablemente el Señor me va a dar unos 10 hijos, mínimo. Pero el Señor le dio solamente uno. Hay otra cosa muy interesante, y vemos en la palabra de Dios, en el libro de Génesis, que cuando Dios escogió a Abraham para darle las promesas, se nos dice que lo escoge porque Dios sabía que Abraham iba a enseñar a sus hijos y a los hijos después de ellos los caminos del Señor. Nuevamente, ¿no sería más lógico que si él era un hombre capaz de enseñarle los caminos de Dios a su descendencia, no era mejor darle muchos hijos? Quizás unos 20 hijos. En esa época tenían muchos hijos, entonces se podía. Pero ¿no era lo más lógico darle muchísimos hijos? ¿Por qué entonces se le da solo un hijo? Solamente un hijo se le dio, un hijo de la promesa. Abraham tuvo otros hijos, pero solamente un hijo con Sara, que era el hijo de la promesa. ¿Por qué? Bueno, porque los planes de Dios eran a largo plazo. Los planes de Dios eran para la eternidad. ¿Ven cómo Dios no piensa como nosotros? Y es porque Dios tiene una manera distinta de ver el tiempo. Nosotros estamos limitados. Desde niños, cuando llegamos a la escuela, nos enseñan y nos dicen, bueno, nosotros como seres humanos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Pero a los ojos de Dios es distinto. A los ojos de Dios nosotros nacemos, crecemos, tenemos la oportunidad de rendir nuestra vida a Él y de reconocerlo a Él como nuestro Dios y nuestro Señor, para que nuestros pecados sean lavados y limpiados. Y entonces nacemos de nuevo y vivimos para la eternidad. Nos dice la palabra del Señor en una de las parábolas, de las historias que nos cuenta nuestro Señor Jesús, que cuando Lázaro muere, la historia de Lázaro el mendigo y el rico, cuando Lázaro muere, dice que él va al cielo y se encuentra con su padre Abraham. Y se nos muestra ahí a Abraham recibiendo a Lázaro. Podemos ver entonces cómo Abraham hasta el día de hoy sigue viendo a cada uno de sus hijos en la fe creciendo y multiplicándose. La visión que Dios le dio a Abraham no era para su vida en la tierra. Él en su vida en la tierra solo vio a un hijo y un par de nietos. Pero en la eternidad él vio la multiplicación de su descendencia. Y él vio las promesas de Dios cumplirse. Como lo dice aquí, él esperaba una ciudad celestial. Eso era lo que él esperaba. ¿Qué debemos esperar nosotros entonces? A nosotros se nos llama los hijos espirituales de Abraham. Se nos dice que como cristianos, como hijos de Dios, heredamos las promesas de Abraham. Nosotros debemos esperar lo mismo, una ciudad celestial. Muchas promesas que Dios nos ha dado a nosotros personalmente no son para nuestro tiempo en esta tierra, sino son para nuestro tiempo en la eternidad. Todavía hay muchas cosas que Dios va a seguir haciendo con cada uno de nosotros en la eternidad, como lo hizo con los antiguos. Y debemos de tener la visión que nos ayude a mantenernos firmes para no desfallecer. Imagínense si Abraham le hubiera dicho al Señor, bueno Señor, me prometiste una gran descendencia, pero me diste solamente un hijo. Y este hijo que le dio, de paso, le costó mucho también tener a sus 2 hijos. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros al ver esa situación? ¿Nos hubiéramos desanimado? ¿Nos hubiéramos apartado de la fe? ¿Hubiéramos dejado de creer en Dios y sus promesas? Bueno, lo que Abraham nos enseña es a continuar creyendo y teniendo la certeza de lo que Dios hará aún más allá de nuestra vida. Sigamos leyendo. En el verso 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Un
dato muy importante en este versículo es de que esta fe, esta certeza de lo que Dios había prometido, nos dice ahí que le dio fuerzas a Sara para dar a luz. Las cosas que Dios nos promete en esta vida y en la vida venidera nos dan fuerzas para seguir adelante, agradando a Dios y trayendo a cumplimiento las cosas que Dios quiere hacer. ¿Por qué nos sacrificamos? ¿Por qué ofrecemos nuestro cuerpo en sacrificio al Señor? Pues al igual que Abel lo hacemos porque esto trae un testimonio eterno al Señor. ¿Por qué nos esforzamos por hacer avanzar el reino de Dios y por seguir proclamando el evangelio a las naciones? Bueno, pues por lo que viene. La certeza de lo que viene, Dios nos ha prometido, de su segunda venida, de los galardones que Él trae para aquellos que creen en Él, eso nos da fuerzas para seguir, aun cuando en este momento no veamos grandes cosas sucediendo. Hoy en día, después de la pandemia, muchas iglesias sufrieron en sus números. Muchas iglesias desaparecieron incluso. Y muchas otras quedaron muy mermadas por la cantidad de gente que ya no siguió llegando después de la pandemia. Bueno, ¿es esto causa de desánimo en nosotros? No, sabemos lo que ya viene. Sabemos lo que está por venir. Nadie vio lo que iba a suceder en la pandemia, pero todos vemos en la palabra del Señor lo que sucede después de la pandemia y muchísimo más allá de la pandemia. Sabemos que el Señor está preparando a una novia gloriosa. Sabemos de que el Señor va a traer personas de toda lengua y tribu y nación de la tierra. Sabemos que el Señor está preparando un avivamiento que va a inundar a todas las iglesias de la tierra. Por lo tanto, eso nos da fuerzas para continuar en estos momentos trayendo los mandamientos y la comisión del Señor, a pesar que las cosas puedan verse estériles quizás. Así como Sara, en medio de su esterilidad, de su vejez, obtuvo fuerzas en base a la fe y la visión de las cosas que Dios había prometido, así también nosotros podemos cobrar fuerzas en las cosas que ya sabemos que están por venir. Sigamos leyendo. Dice en el verso 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, hablando de Abraham. Verso 13, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Qué importante es tener una visión tan lejos, tan eterna, que podamos vernos a nosotros mismos como peregrinos y extranjeros. Cuando una persona sale de viaje, el viaje siempre es temporal. Una persona puede decir, voy a ir a este lugar, pero regreso. Y si nosotros somos capaces de ver nuestra vida entera como un viaje, entonces podemos ser como estos héroes de la fe, que aprendieron a ver esta vida como temporal y pasajera, pero que también aprendieron a hacer las cosas para la eternidad, para una vida eterna. Si estas personas no recibieron en esta vida las promesas, pero de buena manera las vieron de lejos, creyeron en ellas y hasta las saludaron, dice ahí. ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? ¿Por qué nosotros vivimos en un cristianismo que desea que todo suceda ahorita? Hoy vivimos en un cristianismo en donde las promesas de Dios se traducen en cosas materiales, en riquezas materiales, en promesas que tienen que ocurrir en ese momento. Vivimos en un cristianismo donde la segunda venida de Cristo se dice que va a ocurrir en este mismo momento.
cuando la Biblia claramente nos da señales de cuándo va a venir Cristo. No sabemos el día y la hora, pero se nos dice que hay señales y están claramente en la Biblia. Pero hoy hay un cristianismo donde se nos dice de que Cristo puede venir en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué queremos que las cosas sucedan ahora? Si Dios nos ha prometido una sanidad, esta puede suceder ahora, pero puede suceder en el futuro. Vemos en la palabra del Señor a un joven que nació ciego. Y le preguntan al Señor Jesús, bueno, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él? Y Jesús dice, bueno, ninguno, sino que para esta hora, él nació así, para que el Hijo de Dios fuera glorificado. Hay un tiempo para todo. En el libro de Eclesiastés dice que hay un tiempo para todas las cosas debajo del sol. Y las bendiciones de Dios tienen también un tiempo. Y a veces hay cosas que Dios nos dará, no en esta vida, sino en la eternidad. El Señor Jesús amonestaba a los líderes religiosos de los judíos, a los fariseos, y les decía de que ellos hacían las cosas para recibir una recompensa en esta tierra, pero que nosotros debemos, como hijos de Dios, esperar una recompensa en la eternidad. Y asimismo nosotros somos bendecidos cuando recibimos promesas de Dios cumplidas en esta vida. Pero también somos bendecidos al esperar en las promesas de Dios cumplirse en la eternidad. Van a haber cosas que tú y yo esperamos que no se van a cumplir durante nuestro tiempo en esta tierra, pero se van a cumplir después. Y esto es para la gloria de Dios. Ese hombre que nació ciego, yo estoy seguro que sus padres anhelaron que fuera sanado desde su niñez. Quizás dijeron, bueno, a los 5 años lo llevaron para que oraran y sanara. Quizás lo llevaron nuevamente al templo a los 10 años para que oraran por él y sanara. Quizás dijeron a los 15 años y clamaron al Señor y le pidieron por una sanidad y no llegaba y no llegaba y no llegaba y no llegaba. Hasta que un día el mismo Dios descendió a la tierra y caminó junto a él y le sanó. ¿Y qué es lo que dice Cristo? Es que era para esta hora, no era para antes. Claro, todos hubiéramos querido que fuera sanado antes, pero él dijo, era para esta hora. Quizás nosotros estamos esperando una promesa, que Dios cumpla algo, y pues obviamente lo queremos ya. Pero tenemos que pedirle al Señor que nos dé la paciencia y la visión para esperar que esto suceda, ya sea ahora o en cualquier momento de la eternidad. Amén. Bueno, sigamos leyendo en este pasaje porque aún no terminamos. Dice en el verso 14: porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado ciudad. A veces suceden cosas en la vida que nos avergüenzan. Suceden tragedias, suceden angustias, suceden tribulaciones que nos traen vergüenza. Pero dice aquí que si nosotros esperamos dar un buen testimonio para la eternidad, Dios no se avergüenza de nosotros. Dios no se avergüenza de nosotros. Quizás hayan cosas que tú has hecho en esta vida que son vergonzosas. Quizás hay un pasado oscuro, un pasado difícil, cosas de las cuales te arrepientes de haber hecho. Pero para los que esperan en Dios, Dios trae perdón, Dios trae una nueva vida, Dios trae limpieza de pecados,
Dios trae una vida completamente nueva en la eternidad, desde ahora y para la eternidad. Y aquí dice que Él no se avergüenza de ti, Él no se avergüenza de mí, si nosotros hemos considerado la eternidad como nuestra patria y hemos despreciado este mundo y esta vida. No queremos regresar a la vida de este mundo. Eso es lo que dice acá, que estos hubieran podido regresar a sus tierras, hubieran podido regresar al mundo, pero no lo hicieron, porque querían algo mejor. Hermanos y hermanas, no regresemos a la antigua manera de vivir, no regresemos a la inmundicia en donde estábamos, solo porque hoy tenemos dificultades, solo porque hoy quizás estamos pasando momentos vergonzosos, solo porque quizás hoy no podemos llamar a este mundo nuestro hogar. Al contrario, gocémonos de que Dios no se avergüenza de nosotros y que vamos a ser parte de su reino y su patria y su nación por la eternidad. Por la eternidad. Amén. Cuando nosotros tenemos una visión eterna, es posible que aún así nos olvidemos de lo que viene. Esto sucede, esto pasa. Vemos un ejemplo muy claro en la vida de Juan el Bautista. Llegó un momento en que Juan envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Mesías o si debían esperar a otro. Ahora, ¿por qué estaba Juan considerando esto? Juan estaba en una situación extremadamente difícil. Él estaba en la cárcel, él estaba sufriendo, quizá lo torturaron y él iba a perder su vida. En un lugar tan oscuro, él perdió por un momento la visión de lo que Dios le había dado al principio. Antes de este momento de oscuridad, él estaba en el Jordán y vio la gloria de Dios en su máximo esplendor descender sobre el Mesías, sobre Jesucristo. Y él pudo ver los cielos abrirse y la voz del Padre hablando. Y él tuvo el enorme privilegio de bautizar al Cristo. Pero en medio de la oscuridad, en medio de la dificultad, él olvidó esa visión. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Jesús le dice a sus discípulos: mándenle a decir a Juan las cosas que ustedes ven y que están sucediendo, para que Juan pudiera recobrar esa visión en lo eterno. En Eclesiastés capítulo 12 y verso 1, el Señor se dirige a la juventud. Pero no es solo para los jóvenes este versículo, sino es para todos. Y dice en Eclesiastés 12:1: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Y el resto del capítulo nos habla de los años de sufrimiento que vienen en esta vida. Y son años que todos en esta vida padecemos. Conforme empezamos a envejecer, empiezan a llegar problemas de salud, empiezan a llegar problemas con las cosas que hacemos en nuestro diario vivir. Quizás ya no podemos correr, quizás ya no podemos ni siquiera caminar, pero esas son cosas que le llegan a todo aquel que alcanza los años de vejez. Ahora, según la descripción de Eclesiastés 12, estos años son difíciles, pero ¿cuál es la recomendación? Que antes que lleguen esos años, busquemos a Dios. ¿Por qué tenemos que tener una visión eterna? Porque van a llegar años difíciles a nuestra vida y debemos de tomar en cuenta que esos años van a pasar. Tenemos en cuenta que toda dificultad, todo momento oscuro, todo momento difícil va a pasar y va a terminar, porque tenemos una visión que va más allá de las dificultades de este mundo.
Nuestra visión va más allá de la destrucción de nuestro propio cuerpo y de la destrucción de este mundo. La palabra de Dios dice en Isaías 46:10 que el Señor Dios nos anuncia lo por venir desde el principio. Lo por venir desde el principio. Es decir, nosotros tenemos que buscar a Dios ahora que podemos, para que cuando vengan los días malos, los días oscuros, podamos recordar y saber que esas cosas van a pasar, que esas tribulaciones van a pasar. Quizás tú estás ahorita en medio de una tribulación, quizás tú estás como Juan el Bautista en un momento oscuro, en un momento tortuoso, quizás perdiendo la esperanza. Pero Cristo quiere hacerte recordar y ver las cosas que han de venir para que cobres esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Está anunciado, dice la palabra del Señor, desde el principio. Y quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 5 y verso 9. Apocalipsis 5:9. Y quiero que veamos esto y con eso ya voy a terminar, porque este es el fin del fin. Esta es la razón por la que estamos en esta vida y la razón por la cual esta vida va a pasar. Dice así en Apocalipsis 5:9. Y cantaban, esto es en el cielo, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres, cantándole a Cristo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, Cristo fue inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, de todas las naciones de la tierra. El Señor va a traer personas. Así que si tú eres un misionero o estás llamado a hacer misiones o a orar por una nación, por una tribu recógnita, y tú no ves fruto, tienes que saber que Dios ha prometido que de toda lengua que existe, Dios va a redimir a un pueblo. Yo he escuchado historias de misioneros que han abandonado la fe tristemente porque fueron al campo misionero, fueron a alcanzar a un pueblo y constantemente vieron el rechazo del evangelio. Quizás ellos mismos fueron perseguidos, quizás ellos mismos fueron martirizados, pero Dios ha prometido que en su soberanía va a alcanzar, aunque sea uno o a un grupo de cada lengua. Yo escuchaba hace poco la historia de un misionero, una historia triste, de un misionero que dedicó 30 años de su vida a rescatar, a presentarle el evangelio a una tribu recógnita. Si no estoy mal, creo que era en Brasil, una tribu recógnita en Brasil, en la selva. Y él contaba cómo dedicó más de 30 años a esa tarea. Y dice que al final de los 30 años de aprender el idioma de ellos, porque nadie conocía el idioma de ellos, nadie podía interpretar el idioma de ellos. Y él dedicó esos años a vivir entre ellos, a aprender el idioma, poder comunicarse con ellos y a comunicarles el evangelio. Después de 30 años, la tribu entera le hablaron claramente que a ellos no les interesaba Cristo. Se lo dijeron muy claro. A nosotros no nos interesan estas cosas que tú hablas acerca del cielo y acerca de la vida eterna, no nos interesa nada de esto. A nosotros nos interesan las cosas de esta vida, nuestro diario vivir, nuestra tierra, nuestras familias, eso es lo que nos interesa. Y él estaba tan desanimado porque sacrificó mucho, sacrificó muchísimo. Y después de 30 años él salió de ahí, regresó a su país de origen y abandonó la fe, dejó de creer en Dios. ¿Por qué? Porque él no creyó en esta promesa. Ahora nosotros muchas veces creemos de que Dios, somos tan egoístas y tan orgullosos que creemos que somos el único vaso que Dios puede usar para cumplir una promesa. Creemos de que si Dios no nos usa a nosotros o si Dios no cumple sus promesas a través de nosotros, estas no se van a cumplir. Es como cuando Jesús le dijo a los saduceos: erráis ignorando el poder de Dios. Erráis ignorando el poder de Dios. Así nosotros erramos muchas veces ignorando el poder de Dios, no teniendo una visión de lo que Dios es capaz de hacer.
Y si Dios ha prometido que de toda lengua y toda tribu Él va a traer a alguien a su reino, así lo hará, sea con nosotros o sin nosotros, pero Él lo hará. Sigamos leyendo en el verso 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, y reinaremos sobre la tierra. ¿Creemos en esa promesa? Creemos de que Dios, si somos fieles a Él hasta el fin, y si cumplimos con sus mandamientos y aceptamos por gracia la salvación que vino por su sacrificio, ¿creemos que vamos a estar allí? ¿O nos afanamos solo con las cosas de esta vida? Y ojo, no estoy diciendo que no nos preocupemos por las cosas de esta vida. El apóstol Pablo se dirigió a los tesalonicenses en la segunda epístola a los tesalonicenses y les habló claramente de sus ocupaciones en esta tierra, de sus obligaciones en esta tierra y sus responsabilidades en esta tierra y en esta vida. Todos tenemos responsabilidades, ocupaciones, metas, propósitos y objetivos en esta vida y en nuestro tiempo de vida. Pero no debe esto quitarnos la visión que viene de lo futuro. Y quiero terminar con Apocalipsis capítulo 22, versos 1 al 7. Apocalipsis 22, versos 1 al 7. Y con eso terminamos. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Quiénes son esos siervos? Nosotros. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, esto fue un ángel que le estaba hablando al apóstol Juan, esas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, para todos aquellos que están escuchando y están viendo este mensaje, estas cosas van a suceder. Y la palabra de Dios es firme. Y esta tierra va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Yo le pido al Señor que tanto en mi vida como en la tuya podamos tener una visión eterna, firme en las cosas que han de venir, no descuidando nuestro presente ni descuidando lo que hacemos ahora, sino trabajando hoy en función de lo que Dios tiene para la eternidad. Y de esa manera podamos alcanzar un buen testimonio como los antiguos. Y que de esa manera podamos cobrar fuerzas para traer a cumplimiento las promesas que Dios ha determinado para nuestro tiempo, pero también para prepararnos en las promesas que han de venir más allá de nuestro tiempo. Una visión eterna nos va a dar fuerza. Una visión eterna nos va a ayudar a tener un buen testimonio. Una visión eterna nos va a ayudar a prevalecer en medio de la tribulación y de la oscuridad. Pero más importante, una visión eterna nos va a dar gozo y contentamiento, porque ya conocemos el final de la historia. Amén. Oremos juntos. Padre, gracias, Señor, por las promesas que nos has dado. Gracias porque tú has sellado el pacto con tu Hijo. Es un pacto irrevocable, un pacto que no puede romperse. Y Señor, te pido que hoy tú puedas hacer nacer en nosotros una visión de lo eterno. Señor, tu palabra dice que sin visión el pueblo se desenfrena,
Por favor, danos una visión eterna. A cada una de las personas que están recibiendo este mensaje, Señor, dales una visión eterna, que puedan cobrar fuerzas, que puedan renovar su pensamiento en base a lo que tú ya nos has prometido, lo cual es un galardón eterno, lo cual es una corona de justicia, lo cual es que reinemos juntamente contigo, Señor, por la eternidad, que te podamos servir para siempre y podamos ver tu rostro y que tu nombre esté sellado en nuestras frentes. Es la promesa que tú le has dado a todo aquel que te sigue hasta el fin, a todo aquel que sea fiel a ti, Señor, y a todo aquel que reciba tu gracia para ser salvo y para hacer tu obra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.